Bien, está César Litvin, tributarista, que nos va a ayudar a entender, bueno, qué dejó Alberto Abad en su paso por AFIP, qué es lo que se espera. ¿Te presenté bien? Sí, exactamente. Es interesante analizar la gestión de 2 años y 3 meses de un administrador de AFIP. Bien. Ustedes recuerden que el tema de los impuestos atraviesa la historia universal, parte de Cristo erigiéndose en quien es, tiene que ver con el malestar frente a los impuestos romanos. Recuerden la historia de la guerra del té, de la independencia de Estados Unidos, tiene que ver con los impuestos que le recargó Inglaterra al té americano y los americanos tiraron todo el té al mar y fue el principio en 1773 de lo que en 1776 sería ya finalmente la independencia. O sea, ojo con el temita impuestos, parece aburrido pero es determinante en la historia. Bueno, Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? ¿Vos sabés cuánto era el salario mínimo de los docentes cuando había paritaria nacional docente durante el gobierno kirchnerista? No. Estaban 15% por debajo del salario mínimo vital y móvil. ¿Sabés cuánto es el salario mínimo de un docente hoy que no hay paritaria nacional docente en el gobierno de Cambiemos? Está 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Algo que los dirigentes gremiales deberían replantearse. A pesar de eso, convocaron un paro nacional de 48 horas lunes y martes. Bien, está Daniel Vilota, hace su reingreso después de las vacaciones, viene dorado y estuvo rosqueando en las reposeras, en alguna reposera de Brasil, no paraba nunca. Vos decís, pero estás de vacaciones, Vilota, no, y seguía tuiteando primicias, nuestro conurbanólogo. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Sí, me lo reprochó mucho mi familia, pero fue más o menos así. Bueno, vas a empezar un programa de radio, ¿lo podés contar ya? Sí, cómo no. Para quienes sean... Tiene fans, Vilota. ¿Cuándo es? Contalo. Es el sábado 10 de marzo en Radio Con Voz, Pulso Político, de 13 a 14. Ahí va, Vilota. Ustedes ven como Vilota... cosas del país que crecen, Vilota. Si cotiza en bolsa, yo pondría ahí un peso en Vilota. Vamos ya con una pequeña introducción, el tema Abad. Renunció Alberto Abad, titular de la AFIP. La decisión llega después del anuncio de la recaudación de febrero, que creció un 37,7% y llegó a más de 235.000 millones de pesos. Abad llevaba más de 35 años en el servicio público. En el último tiempo, el funcionario había mantenido algunas tensiones con el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, por conflictos impositivos ligados al correo OCA o a la empresa Indalo de Cristóbal López. Sin embargo, desde su entorno aseguran que da un paso al costado por motivos personales y por cansancio. Además de la recaudación creciente y de una mejora en la percepción de riesgo, la administración de Abad tuvo como hito el blanqueo de capitales, que logró captar unos 120.000 millones de dólares. Permanecerá en su cargo hasta marzo y en ese entonces lo reemplazará Leandro Cuccioli, actual secretario de Servicios Financieros. Cuccioli fue el gran preferido para el cargo por el equipo de jefatura de gabinete. Ingeniero industrial con estudios en prestigiosas universidades, priorizaron su trayectoria académica y profesional antes que su escasa vinculación con el mundo de los impuestos. Con la salida de Abad, ¿se avecina una nueva era para la AFIP? Bueno, muy bien. César, te vamos a escuchar un ratito, no en un análisis político de la salida, sino en una evaluación de qué pudo hacer por este gobierno Abad. Bien, primero hay que entender que la AFIP abarca aduana, la Dirección General Impositiva que recauda impuestos y los recursos de la Seguridad Social. Es un organismo de más de 23.000 funcionarios y más de 4 millones de contribuyentes. Es bastante compleja la gestión y la dirección de este organismo. Desde mi punto de vista personal, Abad ha hecho una excelente gestión en los 2 años y 3 meses que ha llevado. Ha hecho una excelente gestión porque hay que ver desde dónde venimos. Veníamos de una gestión muy polémica anterior, donde había privilegios, había venganzas, etc. Hay que destacar que Abad tampoco es un tributarista, no es un técnico, no es científico, es un gran administrador. Pero se rodeó de gente muy solvente, desde lo técnico y muy honesta, también hay que decirlo, para armar un equipo de trabajo muy bueno. Quiero destacar también que ha abierto las puertas a todos los organismos profesionales y empresarios
para escuchar inquietudes, algunas las tomaba, otras no las tomaba, pero por lo menos Te voy a era hacer receptivo. un dosaje de narcisismo en sangre inmediato. ¿Te tomó alguna tuya? Sí, algunas sí, Ah, bien. en leve dosis. ¿Eh? En leve dosis. En leve dosis. En leve dosis. Es una persona que sabe escuchar, pero con criterios fuertes, que es difícil cambiarlo. Vos ¿no? decime, yo sé que vos no querés y además no te correspondería ni te conviene hablar de política, pero simplemente para molestarte un poco vos, te hacemos semblanteo. El tema de la filtración de datos de blanqueo, vos haceme con la cabeza así, frío, ¿pudo haber molestado? Ha sido un tema muy incómodo, obviamente, para toda la sociedad, porque el secreto fiscal es la confianza que necesita el país y cada contribuyente cuando entrega y suministra datos a la AFIP. Si se ventilan periodísticamente datos de la intimidad económica, y ojo que quiero resaltar, la AFIP tiene toda la intimidad económica de todos los contribuyentes. Daniel Santa Cruz, el alimento balanceado de tu perra, ¿cuánto cuesta si estás desviando y dándole a alguna otra perra? Eso lo sabe la FIP. Eso lo sabe Se va la a poner FIP. celosa Lola. Daniel Vilota. Pequeño dato sobre Abad poco difundido. En la década del 70 fue titular de la materia de informática en la recientemente creada Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Quiero decir que el tiro que recibe del lado de Berbisky particularmente en el tema de las revelaciones de las declaraciones juradas tiene un doble sentido y lo tiene que haber Recuerden tocado. ustedes que incluía los datos de los familiares del presidente. Exactamente. Eso crispó mucho ahí las aguas. Sí, Y hay teóricamente hay sos- otro punto. Perdón, un Sí, experto en sí. informática y un académico, me parece que esto te roza todavía más. Sí. Digo que hay otro punto que también puede influir o pudo haber influido en la decisión de Alberto Abad de irse, que es la resolución del caso OCA. La empresa OCA, para Abad, OCA tenía que haber sido convocatoria, tiene que haber entrado en quiebra, no tenía salida. Sin embargo, hubo presiones, no del gobierno, sino de algunos otros sectores, para que, como OCA está muy relacionado con los moyanos, hay 6.000 empleados que son afiliados al gremio de camioneros. La deuda, y Moyano- 3.700 Y Moyano millones de estaba pesos. muy interesado en que OCA no quiebre. Parece que recibió muchas presiones en ese aspecto. Algunos dicen eso que decían, César, como que él tenía una Estando posición en- más dura. más dura. Estando en ese puesto, rumores hay por todos lados. Está Lo que bien. quiero decir respecto de la filtración de datos es que él llevó a cabo una investigación que fue exitosa y termina en una denuncia penal a determinados funcionarios y a gente de afuera que de alguna manera no repara el daño ya hecho, pero por lo menos trata de evitar el daño futuro. O sea, desarticuló algún tipo de asociación ilícita que había alrededor de esa filtración de datos. ¿Son graves las penalidades cuando se La viola? violación de Sí. secreto fiscal está penado por el Código Penal con pena de prisión. Bien, de hecho creo que había hasta prisiones hay varios, preventivas ¿no? dispuestas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bien, entonces hasta ahí vamos recorriendo, digamos, ¿cuál fue el Quiero decir desafío algo más grande? Sí. para analizar la gestión y después tratar de ver los desafíos para la nueva A ver. gestión, ¿no? Administró un sinceramiento fiscal exitosísimo. Fue exitoso a nivel mundial, casi 120.000 millones de dólares, cuando mucha gente no apostaba por menos de 20.000 millones. No, hablaban de historización. el más optimista 50.000, decían. Claro, yo siempre fui optimista, dije que iba a llegar a 100.000, pero superó mis expectativas. También un contexto mundial, Y ¿no? sí, Ahí. un contexto mundial que cambió, es muy dinámico, y hay algo muy importante. Este sinceramiento fiscal tuvo por primera vez, y esto es inédito, un premio a los contribuyentes cumplidores. Los contribuyentes cumplidores que se adhirieron a ese premio, por 3 años dejan de pagar el impuesto a los bienes personales. Son unos 300.000 contribuyentes. Bueno, yo intuyo que hay mucha gente que está escuchando eso y dice, pero ¿cómo? Encima que estaba en negro ese dinero, ¿tienen premio? No, al cumplidor. El que no entró en el sinceramiento porque tiene un buen comportamiento fiscal, tuvo un premio. Porque el problema que tienen los blanqueos es que beneficia al evasor
y no le dan ningún premio al cumplidor. Exacto. Este blanqueo tuvo un premio al contribuyente que ha cumplido y que no entró en el blanqueo porque no tiene No tiene la necesidad, claro. No tiene necesidad. Y esto fue inédito, yo diría, en el mundo. Igual el que blanqueó pagó un 10%. El que blanqueó pagó un 10 o pagó un 15, depende del momento que entró. Pero fue exitoso. Y hay un dato muy importante. Se ha anunciado hace poco la recaudación. La recaudación está superando a la inflación anual. Este monto que supera la inflación anual tiene que ver con gestión, tiene que ver con base de datos, tiene que ver con eficiencia en la gestión. Yo creo que Abad le dio un toque a la fiscalización con un gran valor agregado, que espero que siga la nueva conducción, de predecir conductas de los contribuyentes evasores y ir tras ellos. A partir de software muy modernos y muy potentes, son software predictivos. Qué bueno. Todos se quedan en un silencio que no se sabe si es de expectativa o de preocupación, porque el Big Data me encanta, pero conmigo no Big Data, ¿no? Pero la pregunta, Diego, y la intriga de todos es, un funcionario aparentemente tan exitoso que generó de la nada un blanqueo con una recaudación monumental, que en materia de recaudación tributaria ha sido también muy eficiente, como lo dice el doctor Litvin. ¿Por qué se va? Y yo creo que cuando ocurre algo así, es que las razones son políticas, no hay otra motivación. Yo coincido con Daniel Santa Cruz en que el tema OCA debe ser clave en esta salida. No imagino otra razón más allá del cansancio las dos posiciones de OCA que puede sufrir. Seguro, Abad. ¿Querés escuchar, de hecho, o leer qué es lo que dijo él en su descargo? A ver qué dijo Abad. Jamás me peleé con nadie del gobierno. Bueno, no sé si hay algo más, pero básicamente el concepto que desestima o trata de desestimar esta idea de pelea, porque también se hablaba de una tensión con alguien de jefatura de gabinete, y etcétera, queda desestimado en esa frase. Puede ser justamente para no pelearse con nadie en el gobierno, que Abad da un paso al costado para que el gobierno pueda seguir adelante con un salvataje de OCA con el que Abad al parecer no estaba tan de acuerdo. Desde mi punto de vista, yo creo que Abad es un gran estratega y deja la gestión con un éxito muy marcado. Quiere decir que vos pensás que si seguía, digamos, en el pico máximo, él hizo sus cuentas y dijo, esta es la mejor versión mía. Conducir un organismo de estas características, por eso lo puse en números, más de 23.000 funcionarios y más de 4 millones de contribuyentes, genera un gran desgaste. Esto es atendible. Bueno, para adelante. Vos sos psicólogo, ¿sí? Vos deberías entender esto un poquito más que yo. Pero que, a ver, explícame vos. Y no, yo creo que estar todos los días sentado arriba de ese organismo es estar sentado arriba de un volcán. Igual Abad le había presentado la renuncia al presidente hace unos meses atrás y el presidente se la había negado cuando se habían filtrado los datos del blanqueo, y el presidente le dijo que no renunciara, que siguiera su puesto. Pero ya había como un ruido con lo de OCA, como bien dice Fernando, creo que quizás fue la gota que rebasó el vaso. Bueno, hay que ver esto, digamos, vos lo sentás a un tipo en la FIP y le decís, mira, cuando diga 3 te convertís en Rottweiler. Y el tipo es Rottweiler, y de repente, sorpresivamente, vos decís, ahora sos más golden, más tranquilito, a él con más suavidad, tenés que armarle un plan de pago. Dale un poquito de flexibilidad. Y yo creo que realmente es una pregunta, si estás ahí en ese lugar de poder, ¿qué haces si terminás de estrangular a una empresa con tantos empleados, con la deuda tan grande, o si le das flexibilidad? No debe ser una decisión fácil. Yo creo que desde mis conocimientos, Abad ha sido siempre un gran Rottweiler. Está muy bien, ahí está. Todo se entiende más fácil si pasamos al mundo canino. Claro. ¿Está? Lo que viene, César. ¿Qué antecedente, cómo te imaginás vos a Leandro Cuccioli? ¿Qué tiene que hacer?
Mirá, tampoco es Es del el sucesor. tampoco es del palo tributarista, tiene una formación de ingeniero industrial, pero en su currículum he podido apreciar de que tiene una buena fortaleza estratégica. Y creo que lo que hace falta es estrategia. La sugerencia es que se rodee de buena gente técnica, como hizo Abad. Dentro del organismo hay excelente nivel técnico como para darle el apoyo logístico necesario. Y como desafío, digo, siempre quedan cosas pendientes de hacer. Para vos, ¿qué es mejorar la relación fisco-contribuyente, que nunca es una relación romántica, es una relación, a nadie le gusta pagar impuestos y siempre te reclaman impuestos, la presión fiscal es alta. Quiero preguntarte algo haciendo un zoom sobre lo que vos decís, que hablamos fuera del aire, porque yo te traje un tema. Yo dije, me contó un pajarito que ya, después del pacto fiscal, ¿se acuerdan cuando el gobierno un poco se enorgullecía de mostrar que había alineado las provincias en un compromiso de ir bajando, por ejemplo, ingresos brutos y ir aliviando la carga impositiva de la Argentina? Y todo el mundo dijo, bueno, qué bueno que por fin, después de tanto tiempo, las provincias se pusieron de acuerdo y se van a alinear y ordenar según lo que estipularon. Y no estaría pasando eso en todas las provincias, muchas de las cuales ingresos brutos los subieron, César. Exactamente. Escuchen Algunas esto porque- provincias Sí. en el 2018, en su ley tarifaria, han aumentado ingresos brutos. Ingresos brutos que vamos a recordar en este mismo programa, he dicho que es un impuesto medieval. Es un impuesto que no se usa en el mundo. Tiene todos los defectos posibles. Somos Jurassic Park de los impuestos. Lo que está extinguido en el mundo vive acá y hay Y no cochecitos para solamente visitarlo. vive, sino cada vez se lo aumenta más. Es el tiranosaurio. ¿Por qué se lo aumenta más? Y yo creo que las provincias tienen un gasto público que tiende a infinito y necesitan financiarlo. Esto nunca lo escuchamos en la historia de Argentina. Virota, ¿vos estás sorprendido? No, casi que no. Una ¿No? provincia transgrede un acuerdo con Nación porque no puede achicar su gasto. Los municipios también. Y los municipios, que son la mamushka chiquitita de la provincia, ¿y qué hacen? Tunean para arriba ingresos brutos. Ingresos brutos es como tirar veneno a la economía, ¿Por qué? porque tiene un efecto repotenciación, tiene un efecto cascada, graba las distintas etapas y se va acumulando. Es inflacionario. Si alguien tiene saldo a favor, no lo recupera. Si uno vende perdiendo, paga igual, aunque venda perdiendo, porque graba los ingresos y no la utilidad. ¿El gobierno está noticiado de que están violentando el acuerdo previo que se había hecho con esto o no? Yo supongo que sí. Lidwin, creo que entre el 2006 y el 2016 creció el 66% el empleo público en la Argentina, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Cómo hacen los municipios para pagar los sueldos si se les quitan los impuestos con los cuales recaudan para eso? Porque ahí está gran parte del problema. El gasto que ellos tienen está mucho en salario. El problema tiene sector dos público. lados. ¿Qué Estado queremos? En función de eso, ¿qué gasto vamos a asumir y cómo lo vamos a financiar? Porque el tema de los impuestos es el último eslabón. El primero es, ¿qué le vamos a exigir al Estado que presten servicios? Y después, ¿cómo vamos a financiar esto? Los municipios tienen una creatividad en los últimos 15 años de ir creando distintas tasas que son impuestos disfrazados de tasas. De las más distintas situaciones que graban con tasas, por ejemplo, almacenamiento, salida por la colectora. Al cable. Y tienen la potestad de hacerlo. Lo pueden hacer, evidentemente. Sí, porque bueno, en la Argentina hay un federalismo fiscal mal aplicado. Federalismo fiscal significa que la nación, las provincias y los municipios tienen potestades para cobrar impuestos. Bueno, muy bien. Qué bonito es ser federal desde este punto de vista. Vamos a dar vuelta a la página y nos metemos en educación. Vean. Gracias, Dani. Quiero cerrar antes del corte algo más que tenías un bonus track, César, Sí, sobre yo digo como desafío para la nueva gestión, tener en cuenta bien todas las garantías y derechos de los contribuyentes, esto es importante, y algo que irrita mucho a los contribuyentes es que cuando pagan de más y piden una devolución, esa devolución tarda muchos años.
en el mejor de los casos. Entonces, bueno, hay que hacer muy expeditivo con esa devolución porque el que pagó de más tiene que tener ese dinero en su caja. Y un dato muy importante, acá hay algunos contribuyentes que tienen ganas de cumplir y no pueden cumplir. Caso de las pymes. Hay que darle planes especiales de pago para que puedan cumplir. El que tiene voluntad de pago, hay que darle un besito, hay que mimarlo y hay que apoyarlo. Nunca escuché algo tan tierno en relación con impuestos. Yo propongo que no hay mejor cierre que este. Vamos a ir un pequeño corte y cuando volvamos, la pregunta es ¿qué va a pasar con el Frente Renovador? ¿Seguirá existiendo o no? Lo cuenta Daniel Vilota. Y Fernando Laborda tiene la primera encuesta sobre el aborto. ¿Qué tal? Bueno, ya venimos.